Luz y Sal, bienvenidos al Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, en su segundo grado. Vamos a empezar con nuestra oración inicial y nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu Iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo. Refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver la lección número 4, que se titula El cuerpo místico de Cristo. En esta lección vamos a conocer a San Pablo, vamos a ver cómo es que a través de su experiencia de vida es que puede entender que todos formamos una sola comunidad en Cristo Jesús. De él se desarrolla la teología del cuerpo místico de Cristo, donde nos va a explicar cómo es que actuando nosotros de manera individual y trabajando de manera individual formamos parte de la unidad con Cristo. Cómo es que a través de nuestro caminar como cristianos vamos a estar siempre identificados y vivir al mismo tiempo las enseñanzas de Cristo. Y bueno, pues vamos a empezar. Recordando un poquito lo que vimos en la lección número 2 y 3 acerca de cómo es que se da las primeras relaciones entre Dios y hombre a través del pueblo de Israel, podemos encontrar que desde que fuimos creados, Dios nos pensó como una parte de Él y creó esa unión entre Dios y hombre a través de la religión, cosa que ya vimos en el primer grado. Ahora esta relación se va a trascender un poco más. Evidentemente, pues ya sabemos que el pecado distorsionó esta relación, la quebrantó y nos separó. A través de la religión volvemos a unirla y a través de esa fe. Posteriormente, no solamente basta con esa parte de manera personal, de manera íntima, sino que a través de la unión en comunidad es de que podemos trascender esa unión en Cristo y llega a ser tan profunda que se vuelve misterioso. Aquí vamos a encontrar que la palabra misterio y misterioso es exactamente lo mismo para los efectos teológicos, puesto que Dios mismo es quien ejerce esta acción y solamente Él es el que va a determinar qué es lo que va a pasar en esa unión, en esa naturaleza, en esa relación íntima que vamos a tener. Dios mismo es quien va a ejercer de manera diferente en cada uno de nosotros y nos va a mantener esa relación. Obviamente, nosotros tenemos que dar una parte que es pues nuestra fe, nuestra respuesta, como lo vimos en la lección pasada, esa elección, esa respuesta de fe, y Dios va a recibir esa respuesta y la va a transformar en una gracia que es lo que nos va a dar la fortaleza para crecer como cristianos.
es importante que podamos entender que esta relación funciona de manera personal, sí, pero también trasciende de manera comunitaria. Recordemos que la iglesia es esencialmente comunitaria y los frutos que tengamos nosotros de manera personal a través de nuestra respuesta de fe van a surtir efectos en la comunidad. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que todo esto que se empieza a germinar desde nuestra elección, desde ese sí que nosotros damos a Dios, va a tener un fruto posterior en la comunidad. Y ahorita vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Asimismo, es importante que recordemos que la unión con Dios forma un solo misterio, con todo el misterio de salvación. Es decir, que al fin y al cabo, aunque Dios actúe de manera diferente en cada uno de nosotros, va a buscar un mismo objetivo, que es la salvación. Él es el que nos va a guiar, nos va a poner en el camino todas aquellas circunstancias para aumentar nuestra santificación, para crecer en la fe, para ser mejores cristianos y sobre todo que podamos dar ese fruto del que tanto necesitamos todos, que es el aumento de esa fe y otras cositas que vamos a ir viendo a lo largo de estas lecciones. Seguramente han escuchado hablar acerca de San Pablo, este personaje, apóstol de Cristo, que lo conocemos por el autor de las cartas apostólicas, de las cartas a los romanos, a los tesalonicenses, a los corintios y demás comunidades cristianas. Es muy importante que sepamos qué es lo que pasa con él, puesto que él nos presenta toda una gran teología acerca de lo que es Cristo, acerca de lo que es la iglesia, y lo vamos a ir viendo a lo largo de un par de lecciones más, y está lleno de muchas enseñanzas. Primeramente, bueno, pues vemos que el hecho más importante de San Pablo es su conversión. Recordemos que San Pablo pues era un perseguidor de cristianos y tiene un encuentro con Cristo donde él lo puede ver acerca, obviamente, bueno, en el pasaje de la Biblia que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo del 3 al 5, donde nos habla que caminó a Damasco, obviamente persiguiendo a los cristianos. Él como que es envuelto en una luz brillante y cae del caballo. Inmediatamente queda ciego ante el deslumbramiento que tuvo. Y bueno, escucha la voz de Cristo que le dice, Saulo, porque ese era su nombre original, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí es muy importante esta expresión o estas palabras que dice Cristo mismo, puesto que dice, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a los cristianos? No le reclama, o sea, él dice, ¿por qué me persigues? Y esto para él le significa mucho porque es como un reclamo directo, o sea, ¿por qué me estás dañando a mí? ¿No? Y cuando pues obviamente pues no lo está haciendo directamente a él, ¿no? Para él estas palabras le llegan al alma y son como que parte de esa conversión y él entiende inmediatamente quién le está hablando y pues es el momento de su conversión, ¿no? Obviamente pues le da instrucciones que vaya a Damasco, que busque no recuerdo a quién tenía que buscar, pero bueno, conocemos la historia y si no, bueno, pues léanla, es muy importante y a partir, lo relevante de este hecho es la conversión, ese cambio de vida y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque él toda su vida hasta que él muere se siente sumamente con mucho pesar, indigno
de Cristo mismo y culpable por haber perseguido y matado a varios hermanos de él. No sabemos exactamente cuántos fueron, cuánto tiempo se dedicó a esto. Sin embargo, él siente pesar por estas actitudes y por estos hechos que llegó a cometer. Y bueno, pues a través de esto, pues vemos cómo actúa Dios en él y le demuestra que no importa, ¿no? Lo importante es de que rectifique el camino y lo siga y lo defienda. Y a partir de este hecho, pues él se convierte en el apóstol más ferviente, lleno de fe y de amor, que muchos de los demás. Incluso él se reconoce a sí mismo que trabaja incluso más que los demás apóstoles por esa salvación y sobre todo para edificar la iglesia. Él estuvo predicando muchísimo tiempo, incluso en algún tiempo con San Pedro, estuvo formando comunidades más allá de lo que era la ciudad de Jerusalén. Bueno, pero esto ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Vemos que el cristiano se convierte en un nuevo hombre edificado sobre las ruinas del hombre viejo. Y esto lo puede ver a través de su experiencia. Él deja tajantemente de ser el perseguidor, el asesino de cristianos y se convierte en un hombre nuevo, ferviente y servidor de Cristo. Y él nos pone este ejemplo y nos enseña que todos podemos hacer eso, crucificar al pecado y ser un hombre nuevo. No, obviamente, pues no podemos cambiar nuestro pasado, nuestro pecado, sino que ahora vamos a ser mejores teniendo a Cristo en nuestro corazón y como centro de nuestras vidas. Y para eso, pues él establece un campo de unión. Ese campo de unión debe de ser coincidente, es decir, que va a perfeccionar al hombre. Como les comentaba, o sea, se va a trabajar de manera personal y a su vez se va a edificar la parte comunitaria. Yo de manera personal voy a trabajar por mi conversión para que esa conversión sirva de testimonio, de ejemplo, de inspiración para mis hermanos en Cristo. Y bueno, pues él nos habla de que esta unión tiene que ser íntimamente estrecha y no se puede dar una sin la otra. Tiene que ir siempre unida. ¿Por qué? Porque pues obviamente la personal es la primera que trabajamos, es la que, bueno, pues es nuestra vida y poco a poco, en la medida que nos vamos uniendo a Cristo, vamos recibiendo la gracia necesaria para transformar ese cambio de vida, esa conversión, y se va a ir dando poco a poco, pues el fruto de esa conversión va a ir generando simplemente efectos en la comunidad. ¿Por qué? Porque si yo dejo de ser soberbia y me empiezo a volver más caritativa, más humilde, se va a notar en la comunidad. Y obviamente, pues mi servicio va a ser mucho, mucho, mucho mejor y ese servicio lo van a recibir los hermanos. Recordemos que no importa cuántas personas sean, así sea nada más una persona más, aparte de mí, desde ahí ya hay comunidad, desde ahí ya hay iglesia. Pues mientras estemos unidos invocando la presencia de Cristo, desde ese momento Cristo va a estar siempre presente con nosotros. Y bueno, pues de lo que nos habla primero San Pablo es de que debemos de tener una conversión. Y la conversión pues no es nada más que dar esa respuesta de fe de manera sincera a la invitación de Cristo. Y nos habla de que hay una transformación en dos tiempos.
y lo vemos en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo del 9 al 10, y nos dice: no se engañen unos a otros, despójense del hombre viejo y de las acciones y revístanse del hombre nuevo, que en busca de un conocimiento cada vez más profundo se va renovando a imagen de su creador. Aquí nos dice que busquemos alejarnos de todo aquello. Por muy imposible que nos parezca, podemos hacerlo siguiendo siempre los pasos de Cristo, ¿no? Y después vemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en versículos 22 al 24, que nos dice: renuncien a su conducta anterior y al hombre viejo corrompido por seductores apetitos. De ese modo se renuevan espiritualmente y se revisten del hombre nuevo, creado a imagen de Dios para llevar una vida recta y santa. Aquí nos invita a que cambiemos de vida, a que alejemos a todo el pecado y una vida pues llena de concupiscencias. Recordemos que las concupiscencias pues son las tentaciones de la carne, y que nos renovemos, que podamos crucificar al hombre viejo, como a ejemplo de Adán, donde por Adán entró el pecado, y si nos unimos a Cristo podemos redimirnos junto a Él. Y es importante que nos renovemos en el espíritu, porque si por la carne fuimos pecado, por el espíritu somos redimidos. Y bueno, pues de esta manera vamos a descubrir qué se da la unión con Cristo. Evidentemente, bueno, pues primero debemos de creer en Él y posteriormente bautizarnos en el agua y en el Espíritu, para poder acceder a la gran familia de Dios, para poder entrar a la gran familia de la Iglesia, donde todos profesamos la misma fe. Como también hemos de recordar, el pecado es lo único que nos va a alejar de esa unión. Si por el bautismo nos unimos a Cristo, por el pecado nos alejamos de Él. Esta relación se corrompe o se rompe totalmente. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque aquí radica mucho nuestra decisión, nuestra obstinación de vivir en el pecado, nuestra falta de fuerza interior para alejarnos en el pecado y alejarnos totalmente de Él, de tal modo que incluso podemos, como dice también un pasaje en la Biblia, bebernos nuestra propia condenación aún estando vivos. Pero es importante que comprendamos que cuando Cristo vive en nosotros, el cristiano ya no se pertenece a sí mismo, sino que entrega su vida y su servicio y la sumisión a Dios mismo. Y es muy gratificante cuando uno lo hace por amor, a que simplemente lo haga uno por obligación. Posteriormente, a lo largo de estas lecciones, vamos a ir viendo cómo es que se da esto. Lo primordial es de que uno lo hace por voluntad propia, lo hace por amor, y cuando en verdad uno se entrega a Dios, pues Dios obra maravillas en nosotros. Cambiamos, sanamos de todas las heridas del pecado en el que hemos sido envueltos de manera directa o indirecta, y también vemos que somos liberados de la esclavitud de nuestros pecados. Entonces, todo esto es obra de Dios. Si nosotros nos entregamos a Él, vamos a poder recibir todas estas gracias, vamos a poder tener la paz, la verdad, el amor, y vamos a poder vivir ese reino que tanto nos ha prometido desde este momento. Entonces, por eso es importante que uno
pueda ser, tener esa suficiente entrega, esa respuesta de fe que sea firme para que Dios pueda obrar siempre en nosotros. Incluso San Pablo, en las diversas cartas a las comunidades cristianas, él se denomina a sí mismo servidor y esclavo de Cristo. Incluso vemos que muchas de las cartas empiezan con estas frases, y así también debemos de ser nosotros. Por ejemplo, también nos habla de que cuando nosotros somos más pequeños, somos más sumisos y humildes, podemos reconocer nuestras debilidades. Cuando nosotros enfrentamos esas debilidades, nos sentimos pequeñitos, nos sentimos indignos del amor de Dios y las sufrimos. También puede ser una atrición, ese dolor de los pecados cometidos, aunque hayan sido con intención o sin intención. Esos sufrimientos, esas congojas que nosotros llegamos a tener por culpa de nuestras acciones pasadas, nos van a acercar también al amor de Dios. De aquí deriva mucho toda una teología bastante profunda acerca del sufrimiento. Incluso San Pablo nos habla, ¿no?, que cuando uno es más débil es cuando Dios te fortalece más. Incluso hay muchísimos santos dentro de la iglesia donde podemos reconocer que prefieren sufrir, porque en el sufrimiento es cuando más encuentran la consolación de Cristo. Entonces, seguramente han vivido y han tenido experiencias donde en momentos de angustia, de aflicción, de dolor, donde más nos acongoja el alma, es cuando podemos sentir el abrazo de Cristo, el consuelo, el no te preocupes, el aquí estoy. Y cuando nosotros nos sentimos así, es importante que siempre le pidamos a Dios que no permita que nos soltamos de su mano. Hay que pedir siempre esto. Si te sientes enojado, triste, confundido, deprimido, de cualquier manera, siempre pídele a Cristo en estos momentos que no permita a Él que nosotros nos separemos de su mano. De esta manera es como Dios nos va a sacar de ese momento y nos va a consolar y nos va a llenar de gracias y de abundancias que necesitamos para crecer espiritualmente. Pero bueno, ya les iré platicando un poquito más acerca de esto. Pero es muy importante que entendamos que en los sufrimientos también encontramos a Cristo, porque Él sufrió con nosotros, sufrió por nosotros, y nosotros, al ser imagen y semejanza de Él, vamos a pasar por sufrimientos, sí, pero también tenemos la esperanza de que algún día vamos a estar en la gloria con Él, gozando de su presencia y de gozar de la paz y la felicidad que solamente Él nos da. Y para denotarnos un poco acerca de esta unión que nosotros tenemos con Cristo, nos habla San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 7 al 10, y nos dice: precisamente para que no me valore más de la cuenta, tengo una espina clavada en mi carne, un representante de Satanás encargado de hacerme sufrir para que no me enorgullezca. He rogado 3 veces al Señor para que aparte de esto de mí, y otras tantas me ha dicho: te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Gustosamente, pues, seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo, y me complazca en soportar por Cristo debilidades, injurias, necesidades, persecuciones y angustias,
porque cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Este pasaje nos llena muchísimo de enseñanza porque de alguna manera siempre vamos a recordar nuestro pecado. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que más nos ha llenado el alma de dolor por esos pecados, pero debido a esa unión de Cristo, Él siempre nos va a alimentar con gracia, ya sea por medio de la oración, de los sacramentos, de la Eucaristía y de diversos ejercicios espirituales demás que seguramente practicarán. Y toda esa gracia es lo que nos va a dar una fortaleza. Al igual, si nosotros hemos sufrido por alguna causa de manera indirecta, que nos hayan agredido, que hayamos perdido algún familiar muy cercano, un hijo, pasado por una situación sumamente difícil y complicada, también en esos momentos Cristo ha estado ahí. Pues cuando nosotros somos rechazados, somos perseguidos, somos escupidos, somos abandonados, no recibimos todo el impacto de esa agresión o de ese pecado, sino que también Cristo es quien lo recibe. Así de fuerte es esa unión. Y como bien dice Cristo, ¿no? Entre dos es más fácil cargar una cruz. Toma tu cruz y sígueme. Entonces, pues es la seguridad de que Él me va a ayudar a pasar ese momento y ese momento va a pasar y va a pasar en la fortaleza y en la gracia con Dios. Entonces, no perdamos la fe y todos esos momentos en los que somos víctimas de alguna situación ajena a nosotros, que nosotros no hayamos provocado, o si sí lo provocamos y fue causa de nuestras acciones, no nos preocupemos. Dios va a estar ahí sufriendo con nosotros y al mismo tiempo nos va a alimentar y nos va a llenar de todo lo necesario para que salgamos adelante, porque todo lo malo que nosotros vivamos tiene una experiencia buena. Y esa experiencia es el fruto, ese fruto que nosotros tenemos que recoger, alimentar y transmitir. Y esto lo vemos en este otro pasaje, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10, que nos dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto nos habla de que a través de esas experiencias malas de las que hemos sido partícipes o hemos sido víctimas de las circunstancias, todo ese fruto de aquellas experiencias en las que Dios nos ha acompañado, nos ha fortalecido, es ahora lo que nos va a dar un impulso extra para representar a Cristo, servir a Cristo y sobre todo dar ese testimonio. Por ejemplo, si yo ya pasé por una depresión sumamente fuerte, puedo entender a las personas que lo están viviendo y puedo transmitirles que a través de esa experiencia de vida pueden encontrar una luz, si hay una alternativa, si se puede volver a ser feliz, puede uno volver a equilibrar las emociones y puede salir del hoyo en el que se encuentra. Todo de la mano de Cristo. Y no solamente el mérito es mío, sino que también de Cristo, porque si Él estuvo viviendo conmigo el sufrimiento, la angustia, la situación, pues el mérito también lo tiene Él. Y bueno, efectivamente, Él, al ser más fuerte que yo y al ser la fuente de esa fortaleza, pues es el que se lleva el más grande mérito. Y de esta manera, pues nosotros vamos a poder enriquecer a mi comunidad. De esta manera, a través de esta experiencia personal, es como
también se nutre a la comunidad. Y una vez entendiendo cómo es de que de manera personal primero y a su vez de manera comunitaria, entendiendo cómo va funcionando esta iglesia, vamos a poder recibir las gracias abundantes que solamente Dios derrama a todos los miembros de esta iglesia, permaneciendo unidos a través del servicio, del testimonio, de la congregación, de la asamblea, de los sacramentos, vamos a poder recibir juntos todas estas gracias para fortalecernos en comunidad. Porque como bien dice el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza y esta no es la excepción. La iglesia debe de tener la fuerza necesaria para sobresalir y que a su vez podamos acercar a todos los hombres de todos los tiempos, de todos los confines de la tierra, como es la misión del Evangelio. Y bueno, y parte de este funcionamiento tan estructurado, pero tan perfecto a la vez, se da a través del servicio. De esta manera, si yo recibo todas esas gracias, yo no me las puedo quedar dentro de mí. Es verdad, recibo muchas bendiciones de Dios, pero no es la intención que yo me las quede. La intención es de que las dé. Todo lo que yo recibo es mi obligación darlo, transmitirlo, para que estas bendiciones no se queden en algo pequeño, sino que sea algo enorme, se multiplique esta bendición. Y este es uno de los objetivos de la esencia de la iglesia, que todo lo que yo reciba y dé a través de mi servicio va a ser multiplicado. Y obviamente, pues, estas bendiciones se van a acrecentar el espíritu de la comunidad. Va a crecer y se convierte en una comunidad alegre, fortalecida, con ganas de servir más y más a Dios. Y bueno, pues este es el objetivo del servicio, ¿no? Servir primero a Dios y a mi hermano a través de Cristo. Y bueno, pues este es el reto de nuestro servicio siempre que hagamos. Pero también tenemos un gran problema, que es de que pocas personas aceptan esta parte. Muchas veces cuando se nos invita a dar servicio en cualquier ministerio, no solamente en escuela de pastoral, siempre ponemos un pretexto. ¿Por qué? Porque no nos gusta comprometernos, porque no sabemos servir, porque pensamos que es demasiado fácil o que todos son indignos de que yo los sirva, porque hay una soberbia espiritual muy grande dentro de nosotros y la cual debemos de purificar. Todos los servicios que nosotros demos a la iglesia debemos de purificarlos. ¿Y cómo se hace esto? A través de una oración. Una oración previa antes del servicio donde pidamos a Dios que no brille yo, sino que brille Él y que purifique mi servicio de cualquier soberbia, de cualquier mal sentimiento, pensamiento, tentación y que obre siempre la gracia de Cristo. Este es un tip que yo les doy. La verdad funciona bastante y se siente formidable cuando se hace esto. Así que si tú ya estás dando servicio, purifica siempre tu servicio para que no seas tú, sino que sea siempre Dios el que brille en el servicio que tú des. Y otro tip que yo siempre les he dado es de que para dar un excelente servicio, siempre hagas un pequeño ejercicio, el cual consiste en que antes de ver a tu hermano, antes de ver qué vas a servir, ve a Cristo. Por ejemplo, ¿qué harías tú si Cristo toca tu puerta y viene a verte a casa? Obviamente vamos a actuar de la mejor manera, siempre vamos a tener una gran sonrisa, vamos a dar lo mejor de nosotros porque
es insignificante todo lo que yo tengo para todo lo que merece Cristo. Y pues obviamente nos vamos a sentir tan pequeños ante la grandeza de Cristo que no vamos a tener nada para ofrecerle, más que nosotros mismos, más que lo que yo pueda hacer y hacerlo de la mejor manera. Si esta es la actitud que te nace hacerlo con Cristo directamente, pues de la misma manera vas a servir. Recuerda que antes de ver a tu hermano a un lado, primero vas a ver a Cristo. Donde está tu hermano, está Cristo. Donde está el hambriento, está Cristo. Donde está el necesitado, está Cristo. Antes de que veas a cualquier otra persona, si sea conocida o no conocida, primero está Cristo. Entonces, de esta manera vas a dar lo mejor de ti. Vas a entregarte en ese servicio y vas a dar, va a transformar tu vida, el servicio. Y de esta manera cambia el sentido de lo que estás haciendo. Vas a vivir esa parte de que no eres tú, es Cristo que vive en ti y que el Espíritu Santo transforma, purifica y perfecciona esa parte en ti para dar. Entonces, por eso no tengas miedo de servir. No es el compromiso con Escuela de Pastoral. Escuela de Pastoral simplemente es un medio para dar un servicio y te enseñamos a darlo, pero el servicio a Dios, Él nos los está pidiendo desde el Evangelio. Vayan y den a conocer la buena nueva. Vayan y prediquen el Evangelio. Eso es el servicio. Él nos está mandando. El envío cuando terminaste tu primer grado y te dieron esta cruz que portas en el cuello, cuando te dice el Padre, María, o tu nombre, la iglesia te manda a dar servicio y tú dices, yo iré y lo daré. Ese envío es sumamente importante, es sumamente comprometedor, y si ya recibiste tu cruz, que estoy 100% segura que ya la tienes, debes de ser consciente de que tú ya aceptaste a ser servidora de Cristo. No te preocupes, no es algo que vayas a hacer ya inmediatamente. Si ya estás dando un servicio dentro de la iglesia, gracias a Dios, felicidades. Si no, no te preocupes. Dios va a prepararte para que ese servicio lo des en tiempo y forma. A algunos nos lleva tiempo, a algunos es de manera inmediata. Como les dije, Dios actúa de manera diferente en cada uno de nosotros y nos va a llevar por caminos diferentes hacia diferentes ministerios, servicios, y nos va a capacitar para, que podamos desempeñarlo bien. Cada uno de nosotros tiene cualidades específicas para servir, de tal manera que, como ahorita lo vamos a ver, todos podamos servirnos de todo. Así que no tengas miedo a dar ese paso a servir, es de lo más hermoso del mundo. Y bueno, con estos tips que te doy, seguramente vas a poder ejercer un servicio muy, muy, muy abundante en gracia. Y bueno, pues también otro de los tips que nos habla San Pablo es de que tengamos humildad. La humildad pues es una virtud que para el cristiano es importante para construir un apostolado auténtico. Apostolado quiere decir servicio, al fin y al cabo. El cristiano debe de ser un elemento útil para la comunidad. Entonces, nuestro servicio debe de ser de utilidad, no debe de ser a la y se va, como que sí, como que no, no, debe de ser íntegro y útil. Y nos dice que
el verdadero cristiano siempre tiene que vivir en una actitud de servicio, de sumisión y de entrega. Esto va más allá del servicio que nosotros demos a la iglesia. Vivir en una actitud de servicio es siempre estar atentos al necesitado, siempre estar atento a lo que surja a mi alrededor y ver en qué puedo ayudar. Estar siempre en esta actitud de poder contribuir y de ser útil a la comunidad. Y nos dice, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, nada hagáis por conciencia o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esto no quiere decir que no valgas, que te tengas que humillar. Vivir en una actitud de sumisión es reconocer que podemos mejorar siempre, que hay alguien a quien debemos aspirar. Obviamente aspiramos a ser como Cristo. Estamos 100% seguros de que no vamos a alcanzar esa perfección. Sin embargo, podemos llegar a asemejarnos a Él lo más que pueda. Y ese es el reto, ese es el trabajo. Por eso nos dice que todo lo que hagamos bien o mal, que no sea para vanagloria de nosotros. Si alguien te felicita porque das una excelente lección o porque el servicio que hoy hiciste te entregaste en cuerpo y alma y te aplauden, hay que reconocer que no es obra de nosotros, es obra de Dios, y siempre ser humildes en reconocer que no somos nosotros quien actuamos, sino que es el Espíritu Santo y es Cristo quien vive en nosotros. Y obviamente, pues nosotros a ser de Cristo, pues nosotros solamente nos vamos a convertir en instrumentos de su voluntad para hacer un fin específico. Y bueno, seguramente tendrás alguna experiencia que pueda justificar esta parte, y si no, pues no te preocupes, o sea, Dios va a actuar poco a poco en ti y vas a sentir esta parte. Lo más importante es de que te animes a querer servir, pero no nada más es con esa intención. Si tienes la intención de servir, aprende a servir y hacerlo bien. Si vas a ser lectora, si vas a dar una lección, si ya eres director, así sea nada más que tengas que servir el café dentro de las clases de pastoral, que bueno, ahorita por lo de la pandemia no se puede mucho, pero no importa el servicio, el chiste es que lo hagas con la mejor intención y actitud, como si estuvieras sirviendo 100% a Cristo. Y así es, entre tu hermano y tú siempre va a estar Cristo. Entonces, Dios no se merece nada malo, ni se merece una mala actitud, y siempre, si sabemos que Dios está 24% los 365 días del año a nuestra disposición, que nada más nosotros tenemos que hablarle para que Él se manifieste, entonces pues así también nosotros tenemos que hacer. ¿Qué mejor ejemplo que Él mismo? Y nunca veas ese servicio como una obligación, pues muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ya lo sabemos. Por lo tanto, debe de ser un privilegio. Entonces, pues a servir se ha dicho. Ahora vamos a ver cómo San Pablo nos manifiesta bajo 3 conceptos lo que es la iglesia. Para él, pues primeramente en la ciudad de Jerusalén, que fue donde ocurrió la pasión, muerte y resurrección de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, y que bueno, pues ellos fueron los portadores de esta gran fe, testigos de estos grandes acontecimientos. Pues bueno, ahí se desarrolla pues la primera comunidad cristiana. Obviamente pues de aquí empiezan a salir los perseguidos y se empiezan a esconder,
Y bueno, para él la primera comunidad pues es la de Jerusalén, ¿no? El origen de toda nuestra cristiandad. Después, pues como empiezan a dispersarse los cristianos porque empiezan a ser perseguidos, pues empiezan a multiplicar cada uno. Obviamente todos los apóstoles van a predicar a diferentes comunidades y de aquí se van multiplicando. Y bueno, pues aquí la característica es el nuevo culto eucarístico que sucede a Cristo. Obviamente empezamos a ver, a seguir las enseñanzas de Cristo y vemos que pues todo se hace hasta el día de hoy en conmemoración de Cristo, recordando los momentos de principal, se me fue, los momentos cruciales de la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? El ejemplo más representativo pues es la Santa Eucaristía. Y el tercer ejemplo, o el tercer concepto más bien de lo que es la Iglesia, pues es la Iglesia universal tal cual, encarnada en cada iglesia local conservando su unidad. Aquí él empieza a través de esta transformación de la multiplicación de los cristianos y cómo ellos a su vez van formando pequeñas comunidades, ya sea, pues, bueno, en aquel tiempo los romanos, los efesios, tesalonicenses, corintios, etc. Todas estas comunidades van formando aunque son pueblos distintos y podría, desde geográficamente, idioma, lo que sea, empieza a tener una característica que es la fe en Cristo Jesús. Y de esta manera, pues se va conservando esa unidad tal cual. Y asimismo, pues él empieza a hablarnos sobre lo que es el cuerpo místico de Cristo. Seguramente ya lo han escuchado muchas veces y es una teología hermosa, que nos habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 12 al 13, que nos dice: del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo, a fin de formar un solo cuerpo, y también todos participamos del mismo espíritu. Aquí nos denota que cuando nosotros somos bautizados a través del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo, que es un mismo Espíritu. A su vez, cuando Cristo establece o funda la iglesia, pues Él se convierte en la cabeza de esa iglesia. Y todos los que somos revestidos en el bautismo a través de el Espíritu, ingresamos a esa iglesia y nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo. Aquí San Pablo nos habla de muchas características que nosotros vamos teniendo y que nos permiten cumplir una función esencial en el mismo cuerpo. Nos habla de que si el cuerpo va teniendo alguna deficiencia, permanezcamos unidos. La unidad de la iglesia aquí se va a ver denotada de una manera más profunda, simulando, bueno, si tenemos la figura de Cristo y vemos que todo el cuerpo funciona de una manera óptima y increíblemente perfecta, podemos ver que cada miembro del cuerpo pues cumple una función esencial. Puede ser mínima o de vital importancia, como podría ser un órgano, y sin embargo, al ser parte de ese cuerpo, es importante y cobra un sentido. Así nos dice San Pablo que debemos de ser nosotros y debe de ser la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
somos todos nosotros, donde ya no hay distinción, puesto que todos los que formamos parte de este cuerpo ya estamos insertos en la salvación y sabemos que vamos a estar en la gloria con Dios. Como les comentaba, no importa la función, todas las funciones son diferentes, pero a la vez son necesarias para el funcionamiento óptimo. De tal manera que lo que busca denotar en este cuerpo es de que todos necesitamos de todos. Por eso es importante que seamos útiles en nuestro servicio, porque de esta manera pues alguien va a necesitar de él y yo necesito de alguien más para poder trabajar de manera óptima. También nos dice que si alguno es fuerte, todos son fuertes. Si alguno sufre, todos sufrimos. Si uno es honrado, todos somos honrados. ¿Qué quiere decir esto? Esto se va a dar solamente por medio de esa unión. Es como si estuviéramos agarrados de las manos y permanecemos juntos, unidos, pero por ejemplo, al estar agarrados de las manos fuertemente, si alguno se cae, pues obviamente va a jalar a los de al lado y va a golpear al de adelante y al de atrás, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero bueno, vemos cómo funciona esta parte que nos habla, ¿no? Obviamente que si alguno está feliz, pues va a irradiar esa felicidad a los que están a su alrededor, pero si uno está triste, va a irradiar esa tristeza a los demás. Por ejemplo, si uno de mis hermanitos está enfermo, que está en el hospital o algo, pues yo siento pena por ese hermano y lo menos que puedo hacer es una oración para pedirle a Dios la gracia para la sanación de ese hermano. Pero si alguno está contento, me enorgullezco. Por ejemplo, si alguna hermanita me dice, estoy embarazada, voy a tener un bebé, pues ¿qué hacemos todos? Nos alegramos y decimos gracias a Dios, qué bendición. Esta parte es lo que vivimos en este cuerpo. Entonces, San Pablo lo empieza a denotar así, nos lo empieza a mostrar de una manera que nosotros podamos entender que todos formamos parte de una unidad, de un solo cuerpo, de un solo engranaje tan perfecto en el cual todos somos importantes. Por eso, no importa si sirves el café, si barres la iglesia o si eres ministro de la Eucaristía o si te toca ser predicador de la palabra de Cristo. O sea, no importa el servicio, lo importante es que eres parte de ese engranaje perfecto que es el cuerpo de Cristo. Y así te debes de sentir, y así debes de vivir, y así te debes de entregar. Y como eres una pieza importante para este cuerpo, bueno, pues eres dotado de carismas y dones especiales, de tal manera que el don que a ti Dios te dio va a ser útil para la comunidad en la cual se esté necesitando. Ya hablaremos más en otra lección de todo esto, pero ahorita nada más quédate que todos los carismas se dan en función del servicio, a fin de que todos seamos para todos útiles. Ojo, si yo no estoy dando servicio, estos carismas no se van a desarrollar. Estos solamente van a surgir, se van a desarrollar y se van a acrecentar de acuerdo a la necesidad de cada comunidad. Es verdad que nosotros tenemos dones especiales y los hemos experimentado, pero cuando los aplicamos a la comunidad, crecen y se dan de una manera exponencial. Por eso es muy importante que ese servicio sea de la mejor manera para que sea útil. Y recuerda que eres una parte importante de este cuerpo místico de Cristo. Todos lo somos y no importa la función que tengas, sino que lo importante es que formas parte de él. Y bueno, pues con esto concluimos la lección. Vamos a leer rápidamente el cuestionario. Nos dice la pregunta número 1. Explica qué quieren decir las palabras misterio,
místico y misterioso. 2. Cuando San Pablo nos habla por medio de semejanzas, ¿qué quiere decir con estas? Hombre viejo y hombre nuevo. 3. Explica cómo se llega a realizar la unión del cristiano con Cristo. 4. Explica cómo se llega a realizar la unión de los cristianos entre sí, primero como individuos y después como comunidad eclesial. Y 5. ¿Qué ideas sugiere la doctrina del cuerpo místico de Cristo en estos aspectos? En el espíritu de amor, en la igualdad en el trato y en el espíritu de servicio. Y bueno, pues ahora vamos a leer nuestra resolución, que dice: trataré de meditar profundamente sobre la Iglesia Universal, descubrir sus riquezas y posibilidades, abrirme a todos, ser uno con todos, honrar a todos, respetar a todos, mirar por todos y si encuentro a alguno fuera de la Iglesia, sentirme responsable de que aún no participe en el cuerpo místico de Cristo. Bueno, pues esta resolución o más bien reflexión creo que la debemos de aplicar para que nos preocupemos con todo, por todos nuestros hermanos. Aquí yo creo que a través de esta enseñanza del cuerpo místico de Cristo podemos entender verdaderamente el sentido comunitario de lo que es la Iglesia. Pues muchas gracias por escucharme. Espero poder aclarar un poquito más estas ideas. Si tienes dudas, comentarios, escríbeme y bueno, en la medida de las posibilidades trataré de responderte. Muchas gracias. Luz y sal, reunir y servir, y que Dios te bendiga.